En una mañana de lluvia intensa, una trabajadora embarazada corre contra el reloj, hasta que un accidente en la acera la obliga a elegir entre su trabajo y su conciencia. Horas más tarde, la decisión que parecía equivocada desencadena humillaciones, puertas cerradas y un miedo real a no poder mantener al bebé que ya patea con fuerza. Pero cuando el destino cruza el subsuelo de la limpieza con la cúpula del poder, surge una invitación inesperada que pone a prueba valores, sana heridas y redefine lo que es la justicia. 5 años después, aquella elección bajo la tormenta se revela como la semilla de algo mucho más grande que un simple gracias. Antes de escuchar este relato inspirador, dale like al video y suscríbete al canal para no perder más historias que transforman vidas. Capítulo 1. La elección bajo la lluvia. La lluvia castigaba la Ciudad de México aquella mañana de junio. El cielo gris derramaba sus aguas sin piedad sobre el paseo de la Reforma, haciendo la vida aún más difícil para quienes necesitaban correr contra el tiempo. Entre esas personas estaba Carolina Suárez, embarazada de 7 meses, luchando por equilibrarse entre los charcos que se formaban en el camino hasta el edificio donde trabajaba como limpiadora. «Hoy no, Dios mío, justo hoy no puedo llegar tarde», murmuraba para sí misma, sintiendo el peso de su vientre y el cansancio en las piernas. El reloj marcaba las 6:20 a.m. y necesitaba fichar a las 6:30 a.m. en punto. El supervisor Marcelo ya había advertido a todo el equipo la semana anterior. Un retraso más y pueden considerarse despedidos. La crisis está aquí y hay fila de gente queriendo su puesto. Carolina se ajustó la improvisada capa de lluvia que apenas protegía sus hombros. A los 32 años, esperaba sola a su primera hija. El padre de la niña había desaparecido al saber del embarazo, dejándola con el alquiler atrasado y las cuentas acumuladas. El trabajo como limpiadora en el lujoso edificio comercial no pagaba mucho, pero era todo lo que había conseguido después de 3 meses de búsqueda incesante. Faltaban solo 2 cuadras para llegar, cuando lo inesperado sucedió. Un motociclista cortó bruscamente a un coche, se desequilibró en la pista mojada y subió a la acera golpeando a un hombre que caminaba distraído hablando por celular. El impacto fue violento. El motociclista se levantó rápidamente, miró asustado al hombre caído, montó en su moto y desapareció bajo la lluvia. Carolina se detuvo, paralizada por la escena. El hombre, vestido con un elegante traje que ahora estaba sucio y rasgado, permanecía inmóvil en la acera. Un charco de sangre comenzaba a formarse cerca de su cabeza, diluyéndose con el agua de la lluvia. «¡Socorro!», gritó ella mirando alrededor. Pero las pocas personas en la calle seguían apuradas, protegiéndose de la lluvia, fingiendo no ver. Carolina miró el reloj. 6:23 a.m. Todavía tenía algunos minutos. Podría seguir adelante, llegar a tiempo, asegurar su empleo. La pequeña que llevaba en su vientre dependía de ese salario. Pero ¿cómo seguir sabiendo que un hombre podría estar muriendo allí? «¡Maldita sea!», susurró, corriendo torpemente hacia el hombre caído. Él respiraba con dificultad, un corte profundo en su frente, sangraba abundantemente. Carolina se quitó el abrigo que protegía su vientre y lo dobló, presionándolo contra la herida para detener el sangrado. Con la mano libre tomó su celular y llamó a emergencias. «Por favor, un hombre ha sido atropellado en el paseo de la Reforma, a la altura del número 1500. Sí, está inconsciente, pero respira. Está sangrando mucho en la cabeza. Por favor, vengan rápido». Mientras esperaba la ambulancia, continuó presionando la herida. La lluvia empapaba su uniforme, su cabello, su piel. El hombre abrió los ojos brevemente, pareciendo confundido. «No se preocupe», dijo ella. «La ambulancia ya viene. Todo va a estar bien». Él intentó decir algo, pero volvió a cerrar los ojos. Carolina le tomó la mano, repitiendo palabras de consuelo, ignorando el reloj que ahora marcaba las 6:35 a.m. Ya estaba tarde. La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos se hicieron cargo y ella explicó cómo había encontrado al hombre. Uno de ellos preguntó si era pariente. «No, solo estaba de paso. Ni lo conozco». «Usted le salvó la vida», dijo el paramédico. «Si ese corte no se hubiera detenido rápidamente, podría haber tenido complicaciones serias». Carolina asintió,
sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Mientras la ambulancia partía llevando al desconocido, ella volvió a mirar el reloj. 6:50 a.m., 20 minutos de retraso. Corrió lo más que su condición le permitía hasta el edificio. Al pasar por la portería, el guardia Alberto la miró con compasión. «Vaya, Carolina está empapada». «¿Qué pasó?» «Un accidente, Alberto. Tuve que ayudar a un hombre herido. Marcelo está furioso. Ya pasó 2 veces por la portería buscándola». Carolina sintió un nudo en el estómago. Se cambió rápidamente en el vestuario y subió al 20º piso, donde comenzaría su jornada diaria. No tuvo tiempo ni de recoger su cabello aún mojado cuando la voz de Marcelo tronó por el pasillo. «Suárez, a mi oficina ahora». La pequeña oficina de Marcelo Santos estaba impecablemente organizada, tal como él exigía que fueran todos los espacios bajo su supervisión. Hombre de mediana edad, con cabellos grises cuidadosamente peinados y un eterno semblante de desaprobación, era conocido por la rigidez con que trataba a sus subordinados. 40 minutos de retraso, Suárez. 40, vociferó tan pronto como ella cerró la puerta. ¿Cuál es la excusa esta vez? ¿El autobús? ¿La lluvia? ¿O fue el bebé de nuevo? Yo ayudé a un hombre que sufrió un accidente en la avenida. Estaba sangrando y... Ahórreme los detalles, interrumpió levantando la mano. Usted conoce las reglas. Les advertí a todos la semana pasada. Ninguna tolerancia para los retrasos. Marcelo, por favor, Carolina suplicó sintiendo que las lágrimas se formaban. Estoy embarazada, necesito este empleo. Fue una emergencia, no podía dejar a ese hombre. Y yo no puedo permitir que la disciplina de mi equipo se pierda, cortó fríamente. Las reglas son las reglas, Suárez. Está despedida. Las palabras cayeron como una sentencia. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El bebé se movió en su vientre, como si también hubiera entendido la gravedad de la situación. Por favor, reconsidere. Tengo cuentas que pagar, el alquiler ya está atrasado. Y mi bebé. No es mi problema, respondió empujando un formulario de despido hacia ella. Pase por Recursos Humanos para firmar su rescisión. Su último salario será depositado conforme a la ley. Carolina salió de la oficina en estado de shock. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, mientras recogía sus pocas pertenencias del casillero. Algunas colegas intentaron consolarla, pero el miedo a ser también despedidas las mantenía a una distancia segura. En Recursos Humanos, la empleada procesó su despido con una mirada de pena. «No es justo», susurró discretamente. «Todos saben cómo es Marcelo. La vida rara vez es justa», respondió Carolina, firmando los papeles con manos temblorosas. Al salir del edificio, la lluvia se había transformado en una fina llovizna. Carolina caminó lentamente hasta la parada del autobús, intentando organizar sus pensamientos. ¿Cómo pagaría el alquiler ahora? ¿Cómo compraría comida y los medicamentos que el médico del centro de salud le había recetado para la anemia que venía enfrentando en el embarazo? Sentada en el autobús casi vacío, miró por la ventana empañada. No se arrepentía de haber ayudado a aquel hombre. Haría todo de nuevo si fuera necesario. Pero ahora necesitaba encontrar un nuevo camino, y rápidamente. Lo que Carolina no sabía era que en ese mismo momento, el hombre que ella había socorrido despertaba en una sala de cirugía del Hospital Español, preguntando insistentemente por la mujer embarazada de la lluvia que le había salvado la vida. Capítulo 2. La búsqueda y el encuentro. Miguel Torres abrió los ojos bajo las luces fluorescentes del hospital e inmediatamente sintió un dolor agudo en la cabeza. Intentó levantarse, pero fue impedido por una enfermera que ajustaba el suero en su brazo. «Calma, señor Torres. El señor pasó por una pequeña cirugía. Necesita descansar». «¿Dónde está ella?», preguntó con voz ronca, intentando organizar las memorias nebulosas en su mente. «¿Ella quién?». «La mujer embarazada que me ayudó bajo la lluvia». La enfermera intercambió una mirada confusa con el médico que acababa de entrar en la habitación. «No había nadie con el señor cuando la ambulancia llegó», explicó el médico, acercándose para examinar sus ojos con una pequeña linterna. «El señor tuvo un traumatismo craneoencefálico leve, pero afortunadamente no hubo daños cerebrales».
Lo mantendremos en observación durante 24 horas. Doctor, no estoy delirando, insistió Miguel sintiendo la garganta seca. Había una mujer embarazada. Ella detuvo el sangrado. Llamó a la ambulancia. Recuerdo su rostro, su voz. Estaba empapada por la lluvia. El médico anotó algo en la tabla. Los paramédicos mencionaron que una mujer prestó los primeros auxilios, pero ella no vino en la ambulancia. El señor tuvo suerte. Si no fuera por la compresión que ella hizo, la pérdida de sangre podría haber sido mucho mayor. Miguel cerró los ojos, recordando destellos del momento. La lluvia fría, el impacto de la moto, el dolor punzante y luego el rostro preocupado de aquella desconocida, su voz tranquilizadora, el toque gentil de sus manos. Necesito encontrarla, doctor. Necesito agradecerle. Al otro lado de la ciudad, Carolina entraba en su pequeño apartamento en el barrio de Iztapalapa. El lugar de apenas 35 metros cuadrados era sencillo, pero limpio y organizado. Había ahorrado durante 2 años para comprar una pequeña nevera y una estufa decente. En las paredes algunas fotos de su familia en Oaxaca, tierra que había dejado hacía 5 años en busca de oportunidades. Dejó el bolso sobre la mesa y se dirigió al baño. En el espejo vio el reflejo de un rostro abatido con ojeras profundas. Tomó un baño prolongado, intentando alejar la desesperación que amenazaba con consumirla. No voy a rendirme, se dijo a sí misma, acariciando su vientre. Encontraremos una solución, hija. Mamá lo promete. Después del baño se sentó a la mesa con papel y bolígrafo, haciendo cálculos. Tenía ahorros para un mes más de alquiler, quizás 2 si cortaba todos los gastos no esenciales. Necesitaba encontrar trabajo cuanto antes. Al día siguiente se despertó temprano y comenzó su búsqueda. Con un currículum vitae sencillo impreso en papel común, recorrió establecimientos comerciales, porterías de edificios, agencias de empleo. Algunas personas miraban su vientre y desviaban la mirada, otros eran más directos. No contratamos a mujeres embarazadas. Al final del día, Carolina estaba exhausta y desanimada. Se sentó en un banco en la plaza cercana a su casa, sintiendo que sus piernas hinchadas protestaban. Su celular sonó mostrando un número desconocido. ¿Aló? ¿Carolina Suárez? Suárez preguntó una voz femenina del otro lado. Sí, soy yo. Mi nombre es Beatriz Méndez, asistente ejecutiva del señor Miguel Torres, CEO de Torres Inversiones. Me gustaría invitarla a una reunión mañana a las 10 a.m. en nuestra oficina, en el Paseo de la Reforma. Carolina frunció el ceño, confusa. Disculpe, pero debe haber un error. No conozco a ningún Miguel Torres. Hubo una pausa. ¿Usted ayudó a un hombre que sufrió un accidente ayer por la mañana en el Paseo de la Reforma? ¿Un hombre de traje que fue golpeado por una moto? El corazón de Carolina se aceleró. Sí, pero como usted, el señor Torres desea mucho hablar con usted. Haremos que le envíen un coche para recogerla. Carolina dudó. La situación parecía demasiado surrealista. ¿Cómo consiguieron mi número? No fue fácil, admitió Beatriz. El señor Torres pidió que la localizáramos a toda costa. Hablamos con los paramédicos, con el portero del edificio donde usted trabajaba. Trabajaba, repitió Carolina, sintiendo la amargura de la palabra. Fui despedida ayer por el retraso. Hubo otra pausa. El señor Torres está al tanto de eso. Es uno de los asuntos que le gustaría tratar personalmente. ¿Puedo confirmar su presencia mañana? Carolina lo pensó. ¿Qué tenía que perder? Sí, estaré allí. Aquella noche Carolina apenas pudo dormir. Se daba vueltas en la cama, imaginando lo que aquel encuentro podría significar. Quizás el tal empresario solo quería agradecerle formalmente. Quizás ofrecerle algo de dinero como recompensa. ¿Sería descortés negarse, dada su situación desesperada? A las 9 a.m. del día siguiente, un Mercedes plateado estacionó frente a su edificio. El chofer, un señor de mediana edad, vistiendo traje, le abrió la puerta. Buenos días, señora Suárez. Soy Pablo, chofer del señor Torres. El contraste entre su edificio desgastado y el coche lujoso atrajo miradas curiosas de los vecinos. Carolina entró en el vehículo sintiéndose fuera de lugar, vestida con su único vestido que aún le cabía sobre su vientre de embarazada. Durante el trayecto hasta el Paseo de la Reforma, observó la ciudad transformarse gradualmente,
Las calles estrechas y casas sencillas daban lugar a avenidas amplias y edificios imponentes, dos mundos tan cercanos geográficamente y tan distantes en realidad. ¿Es su primera vez en el centro financiero?, preguntó Pablo observándola por el retrovisor. No. Yo trabajaba como limpiadora en uno de los edificios de la avenida. Pablo asintió, silencioso. El coche se detuvo frente a uno de los edificios más modernos de la avenida, una torre de vidrio y acero que parecía tocar las nubes. Carolina sintió un frío en el estómago. El chofer la condujo hasta el vestíbulo de entrada, donde una mujer de unos 30 años, vestida con un impecable traje femenino, se acercó sonriendo. «¿Señora Suárez? Soy Beatriz Méndez, asistente del señor Torres. Gracias por venir». Carolina estrechó la mano extendida, notando la manicura perfecta y el discreto anillo de diamantes. El señor Torres recibió el alta del hospital esta mañana y vino directamente para acá. Está muy ansioso por conocerla formalmente. Entraron en el ascensor privado que las llevó directamente al último piso. Carolina observaba todo con una mezcla de admiración y incomodidad. Las puertas se abrieron a un espacio amplio y elegante, con vista panorámica de toda la ciudad. «Por aquí, por favor». Beatriz la condujo por un pasillo hasta una puerta doble de madera oscura. Llamó suavemente y abrió. «Señor Torres, la señora Carolina Suárez está aquí». Carolina entró en una sala amplia, dominada por una mesa de madera maciza. Detrás de ella, de pie, estaba el hombre al que ella había socorrido el día anterior. Alto, aparentando unos 40 años, cabello oscuro con canas en las sienes, un discreto vendaje en la frente, era el único indicio visible del accidente. Sus ojos, de un castaño profundo, se fijaron en ella con intensidad. «Así que eres tú», dijo él, con una voz grave y emocionada. «Mi ángel de la guarda de la lluvia». Carolina sintió que su rostro se enrojecía. «Yo solo hice lo que cualquier persona haría». «Señor Torres». «Miguel, por favor», insistió él, rodeando la mesa y acercándose. «Y no te equivocas. Decenas de personas pasaron por mi lado ayer, ignorando completamente a un hombre caído en la acera. Tú fuiste la única que se detuvo, la única que se preocupó». Él le indicó un sillón cómodo. «Por favor, siéntate. Debes estar cansada». Carolina obedeció, sintiéndose pequeña en aquel ambiente lujoso. Los médicos fueron claros. Si no hubieras detenido el sangrado rápidamente, podría haber tenido complicaciones graves. No solo te detuviste a ayudar, sabías exactamente qué hacer. «Hice un curso de primeros auxilios cuando trabajaba en una guardería», explicó ella. «Antes de que todo cambiara». Miguel la observó por unos instantes, notando la incomodidad en sus ojos, las manos que no paraban de moverse sobre su prominente vientre. «Supe que fuiste despedida por haber llegado tarde debido a mi accidente», dijo finalmente. Carolina asintió bajando la mirada. «Mi supervisor es bastante riguroso con los horarios. Él había avisado a todo el equipo la semana anterior. No lo culpo». «Bueno, yo sí lo culpo», respondió Miguel con firmeza. «Y ya tomé medidas al respecto». Carolina levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «Su supervisor, Marcelo Santos, ya no trabaja para la empresa tercerizada que presta servicios al edificio. Hablé personalmente con el presidente de la compañía esta mañana. Le expliqué la situación. ¿Usted hizo que lo despidieran?», le preguntó Carolina, sintiéndose súbitamente culpable. «No por venganza, si es lo que estás pensando», explicó Miguel, sentándose en el sillón junto a ella, «sino por principio. Cualquier sistema que castiga la compasión y la humanidad está fundamentalmente roto. Ese hombre demostró una falla moral que no debe ser tolerada en una posición de liderazgo». Carolina no supo qué decir. Parte de ella sentía alivio al saber que Marcelo no haría a otros lo que le había hecho a ella, pero otra parte sentía el peso de haber causado, aunque indirectamente, el despido de alguien. «Pero no te llamé aquí para hablar de él», continuó Miguel. «Te llamé para agradecerte personalmente y para hacerte una propuesta». «¿Propuesta?». Miguel sonrió, y Carolina notó cómo su rostro se transformaba cuando lo hacía. «Carolina, necesito una asistente personal, alguien en quien pueda confiar completamente, alguien con integridad, inteligencia práctica y compasión genuina».
Alguien como tú. Capítulo 3. Nueva realidad. Carolina sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Yo? ¿Su asistente personal? Preguntó, insegura de haber entendido correctamente. Señor Torres. Miguel, no tengo las cualificaciones para eso. Soy limpiadora, nunca trabajé en una oficina. Las cualificaciones técnicas se pueden aprender, respondió él con tranquilidad. El carácter no. Se levantó y caminó hasta la ventana. La Ciudad de México se extendía debajo de ellos. Una selva de concreto bañada por la luz de la mañana. Estoy ofreciendo un salario inicial de 12,000 pesos, 4 veces más de lo que recibías en la empresa de limpieza. Beneficios completos, incluyendo un seguro médico premium que cubrirá todos los gastos de tu atención prenatal y parto. Garantía de licencia de maternidad de 6 meses, remunerada íntegramente. Carolina parpadeó varias veces, intentando asimilar los números. Era más dinero del que jamás había soñado ganar. Esto es muy generoso, pero no es generosidad, interrumpió Miguel volviéndose hacia ella. Es reconocimiento de valor e inversión. Creo que serás excelente en esta función. ¿Y si no lo soy? ¿Si no consigo aprender? Entonces lo habremos intentado, dijo simplemente. Beatriz te dará todo el entrenamiento necesario. Empezaremos poco a poco sin presión. Lo importante es que te sientas cómoda. Carolina respiró hondo, sintiendo al bebé moverse en su vientre, como si también participara en aquella decisión crucial. Acepto, dijo finalmente. Haré lo mejor que pueda. La sonrisa de Miguel iluminó nuevamente su rostro. Excelente. Beatriz se encargará de todo el papeleo. ¿Cuándo crees que puedes empezar? Inmediatamente, si es posible. Perfecto. Mañana mismo entonces. Cuando Carolina salió de la oficina aquel día, tenía no solo un nuevo empleo, sino una nueva perspectiva de vida. En el coche, volviendo a casa, todo parecía un sueño distante. Temía dormirse y despertar de nuevo a la brutal realidad del día anterior. ¿Está bien, señora?, preguntó Pablo observándola por el retrovisor. Sí, respondió pasándose la mano por el vientre. Solo, procesando todo. Aquella noche, Carolina llamó a su madre en Oaxaca de Juárez, compartiendo las noticias con una voz que alternaba entre risas y llantos. Es mucha suerte, mi hija, dijo doña Josefa, del otro lado de la línea. No sé si fue suerte, madre. Creo que fue destino. El primer día como asistente de Miguel Torres llegó demasiado rápido. Carolina se despertó antes del despertador, con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Eligió su mejor ropa, una falda negra y una blusa blanca que había comprado para entrevistas de trabajo, y se recogió el cabello en un moño sencillo. El mismo chofer la esperaba en la puerta. Durante el trayecto, Carolina repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre el comportamiento en un ambiente corporativo, básicamente lo que había observado durante su tiempo como limpiadora. En la oficina, Beatriz la recibió con una sonrisa cálida. Buenos días, Carolina. Lista para el primer día. Un poco nerviosa, para ser sincera. Es natural. Pero no te preocupes, iremos con calma. Las primeras semanas fueron una curva de aprendizaje empinada. Carolina tuvo que aprender sobre la agenda corporativa, la etiqueta profesional, los sistemas internos de la empresa, los protocolos de comunicación. Cada día traía un nuevo desafío, una nueva habilidad que dominar. Beatriz se reveló como una mentora paciente y detallista. Miguel, por su parte, demostraba una comprensión rara vez vista en ejecutivos de su calibre. Cuando Carolina cometía errores, lo que sucedió algunas veces, él nunca elevaba la voz ni demostraba irritación. Errar es parte del aprendizaje, decía simplemente. Lo importante es no repetir el mismo error. Gradualmente Carolina fue ganando confianza. Aprendió a operar el sistema de programación, a filtrar llamadas importantes, a preparar documentos básicos. Su determinación impresionaba a todos en la oficina. «Aprendes rápido», comentó Beatriz cierto día, mientras almorzaban juntas en el restaurante del edificio. Miguel tenía razón sobre ti. Carolina sonrió sintiendo un orgullo que hacía mucho no experimentaba. Tengo una buena profesora y una gran oportunidad.
Conforme pasaban las semanas, Carolina fue conociendo mejor a su nuevo jefe. Miguel Torres era, de hecho, un hombre poderoso en el mundo de los negocios. Heredero de un imperio inmobiliario, había triplicado el patrimonio de la empresa en solo una década, gracias a su visión innovadora y capacidad de liderazgo. Pero lo que más sorprendió a Carolina fue descubrir al hombre detrás del ejecutivo. Miguel nunca dejaba de decir por favor y gracias. Trataba desde el chofer hasta los directores con el mismo respeto y tenía una preocupación genuina por el bienestar de sus empleados. Un día, Carolina notó que cojeaba ligeramente al entrar en la sala. «¿Está todo bien, señor Miguel?», preguntó, corrigiéndose rápidamente. Él sonrió ante su persistente formalidad. «Solo una vieja lesión en la rodilla que a veces molesta. Nada grave». Al día siguiente, ella trajo una pequeña compresa caliente y una infusión de hierbas. «Mi abuela siempre decía que esto ayuda a aliviar los dolores en las articulaciones», explicó tímidamente. «Si no quiere, lo entiendo». «Es muy amable de tu parte», respondió él, genuinamente conmovido. «Gracias», se convirtió en una rutina. Los días en que el dolor era más intenso, generalmente después de largas reuniones, Carolina discretamente dejaba la infusión y la compresa caliente en su mesa. Miguel nunca dejaba de agradecer. Carolina también comenzó a notar otros detalles, cómo siempre saludaba a las limpiadoras por su nombre, cómo se empeñaba en conocer las historias personales de cada empleado, cómo destinaba una parte significativa de las ganancias de la empresa a proyectos sociales. «Mi padre construyó este imperio pensando solo en dinero», le confió una vez, después de una larga jornada de trabajo. «Yo quiero construir algo que también tenga significado». Pasaron 3 meses. El vientre de Carolina ahora estaba enorme, faltando solo unas semanas para el nacimiento de su hija, a quien había decidido llamar Luisa. Miguel había insistido en que redujera la carga horaria, pero Carolina se negó. «Estoy embarazada, no enferma», bromeaba. «Además, me encanta lo que hago ahora». Era verdad. Por primera vez en su vida, se sentía valorada profesionalmente. Sus colegas la respetaban no solo por su cercanía con el CEO, sino por su creciente competencia y dedicación impresionante. En casa, los cambios también eran evidentes. Se había mudado a un apartamento más grande y seguro. Había montado una habitación acogedora para su hija, e incluso enviaba dinero regularmente a su madre en Oaxaca de Juárez. «Parece que finalmente la rueda de la fortuna ha girado a tu favor», comentó doña Josefa al teléfono. «Dios es bueno, mi hija». Todo parecía perfecto, hasta aquella tarde de viernes, cuando una visita inesperada llegó a la oficina. Carolina estaba organizando algunos documentos cuando la puerta del ascensor se abrió. Una mujer alta, de cabello rubio perfectamente peinado, tacones altísimos y un vestido que ciertamente costaba más que 3 meses de salario de Carolina, entró en la oficina como si fuera la dueña del lugar. «¿Dónde está Miguel?», preguntó en tono imperativo, sin siquiera mirar bien a Carolina. «El señor Torres está en reunión en este momento. ¿Puedo ayudarla?». La mujer finalmente volvió su mirada hacia Carolina, analizándola de arriba a abajo, deteniéndose por un momento en el prominente vientre. Una sonrisa condescendiente se formó en sus labios. «Usted debe ser la nueva asistente», dijo, enfatizando la última palabra como si fuera un eufemismo para algo despectivo. «Dígale que Débora está aquí. Débora Alarcón. Él interrumpirá cualquier reunión por mí». Carolina mantuvo la compostura, aun sintiendo el desdén en el tono de la mujer. «Verificaré si puede recibirla». «Señorita Alarcón». «Señorita», corrigió, extendiendo la mano izquierda, donde un enorme anillo de diamante brillaba. «Pronto, señora Torres, de hecho». El corazón de Carolina dio un vuelco. «¿Prometido?». Miguel nunca había mencionado estar prometido. Claro, eso no era asunto suyo, pero después de meses trabajando tan cerca, creía que conocía un poco más sobre su vida personal. «Un momento». «Por favor». Carolina llamó a la sala de reuniones informando sobre la visita. Segundos después, Miguel respondió. «Dile que estaré allí en 5 minutos». Cuando colgó, Débora ya se había acomodado en el sofá de la recepción, revisando su celular con uñas perfectamente manicuradas. Él pidió que la señorita espere. «Estará aquí en 5 minutos». «Típico», murmuró Débora sin quitar los ojos de la pantalla.
siempre haciendo esperar a la gente. Carolina volvió a su mesa, intentando concentrarse en el trabajo, pero no pudo evitar observar discretamente a la visitante. Había algo familiar en ella, como si ya la hubiera visto antes. Exactamente 5 minutos después, Miguel salió del ascensor. Su rostro, normalmente relajado y amigable, parecía tenso. Débora, ¡qué sorpresa! La mujer se levantó con un movimiento gracioso y besó a Miguel en la mejilla, dejando una marca de lápiz labial. «Necesitamos hablar», dijo, lanzando una mirada rápida a Carolina. «En privado». Miguel asintió y condujo a Débora a su sala privada, cerrando la puerta. Carolina permaneció en su mesa, sintiendo una extraña inquietud que no podía explicar. Intentó convencerse de que era solo el embarazo avanzado que la dejaba con las emociones a flor de piel. 20 minutos después, la puerta se abrió. Débora salió primero, su perfume caro dejando un rastro en el aire. Se detuvo brevemente en la mesa de Carolina. «Fue un placer, querida», dijo, con falsa simpatía. «Miguel tiene un corazón enorme, ¿verdad? Siempre ayudando a los menos privilegiados». Carolina sintió que su rostro ardía. «Siempre he admirado cómo personas como él y personas como usted logran convivir tan bien, aún perteneciendo a mundos completamente diferentes», continuó Débora, ajustando la pulsera de oro en su muñeca. «Pero al final cada uno vuelve a su lugar, ¿no es así?» Antes de que Carolina pudiera responder, Débora ya había entrado en el ascensor, dejando atrás solo el eco de sus palabras crueles y el aroma caro de su perfume. Capítulo 4. Distancia y dolor. Las palabras de Débora resonaron en la mente de Carolina durante el resto del día. «Personas como él y personas como tú». La frase la persiguió durante el trayecto a casa, durante la cena solitaria, durante la noche mal dormida. Al día siguiente, sábado, Carolina decidió arreglar la habitación de Luisa para distraer la mente. Dobló y redobló los pequeños mamelucos, organizó pañales y productos de higiene, ajustó la cuna por 10ª vez. Pero ni siquiera la expectativa de la inminente llegada de su hija consiguió alejar el malestar provocado por el encuentro con Débora. El lunes, Carolina llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Quería estar completamente enfocada en el trabajo cuando Miguel llegara. No quería demostrar que las palabras de Débora la habían afectado. «Buenos días», lo saludó él al entrar. Parecía cansado, como si tampoco hubiera dormido bien durante el fin de semana. «Buenos días, Miguel. ¿Café? Por favor». Carolina sirvió el café de la manera que a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, con solo un toque de leche. Era uno de los pequeños detalles que había aprendido en los últimos meses. «Su agenda hoy está bastante llena», informó, manteniendo el tono profesional. «Reunión con el consejo a las 10 a.m. Almuerzo con los inversores del proyecto Villa Nueva a la 1 p.m. y videoconferencia con Dubái a las 4 p.m. Miguel asintió, observándola con atención. «¿Está todo bien, Carolina?» «Claro», respondió rápidamente. «¿Por qué no lo estaría?» «Pareces distante hoy». Carolina ajustó algunos papeles sobre la mesa, evitando la mirada de él. «Estoy perfectamente bien, solo concentrada en el trabajo». Miguel pareció querer decir algo más, pero fue interrumpido por el teléfono. Carolina atendió prontamente, agradeciendo silenciosamente la interrupción. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Carolina se mantenía estrictamente profesional. Hacía su trabajo con la misma competencia de siempre, pero algo había cambiado. Ya no había los momentos de conversación relajada, las sonrisas espontáneas, los pequeños gestos de cuidado que se habían vuelto parte de la rutina. Ella aún preparaba el té para su rodilla dolorida, pero lo dejaba en la mesa sin palabras, como una obligación profesional y no un gesto de cariño. Miguel notó el cambio, por supuesto. Varias veces intentó iniciar una conversación más personal, preguntar sobre los preparativos para la llegada del bebé, ofrecer ayuda. Carolina respondía con educación, pero brevemente, siempre desviando hacia asuntos de trabajo. En casa, sola, Carolina se permitía enfrentar sus sentimientos confusos. ¿Por qué las palabras de Débora la habían afectado tanto? ¿Por qué le importaba si Miguel estaba o no prometido? No era asunto suyo. Él era su jefe, nada más.
pero en el fondo sabía que no era verdad. En los últimos 3 meses, Miguel se había convertido en algo más que un jefe. Era un amigo, alguien por quien sentía una admiración creciente y un afecto que no osaba nombrar. Verlo con Débora, tan obviamente parte del mismo mundo social, había sido un recordatorio doloroso de la realidad. Ellos realmente pertenecían a universos diferentes. «Estás siendo ridícula», se dijo a sí misma una noche. Él te dio una oportunidad de trabajo, no te está pidiendo matrimonio. Y tú estás embarazada de otro hombre, por el amor de Dios. Pero la razón poco podía contra los sentimientos que crecían silenciosamente en su corazón. En la empresa, los días seguían pasando. Carolina aprendía cada vez más sobre el negocio, asumiendo gradualmente más responsabilidades. Miguel parecía haber aceptado la nueva dinámica entre ellos, respetando el distanciamiento que ella había impuesto. 2 semanas después de la visita de Débora, el departamento jurídico envió un contrato importante para la firma de Miguel. Carolina llevó el documento a su oficina. «Necesita su firma en todas las páginas marcadas», explicó colocando el contrato sobre la mesa. Miguel asintió, pero no tomó el bolígrafo inmediatamente. «Carolina, ¿podemos hablar un minuto?» Ella sintió un escalofrío en la espalda. «¿Sobre el contrato?» «No, sobre lo que está sucediendo». Carolina dudó, considerando fingir que no entendía la pregunta. Pero estaba cansada de fingir. «No sé de qué habla. Si sabes», insistió él gentilmente, «desde la visita de Débora, apenas me miras a los ojos, mantienes distancia como si tuviera una enfermedad contagiosa. ¿Qué te dijo ella?» «Nada», mintió Carolina. «No te creo». Ella suspiró sintiéndose acorralada. «No fue nada importante, solo me hizo ver algunas cosas con más claridad». «¿Qué cosas?» «Que personas como usted y personas como yo vivimos en mundos diferentes», dijo finalmente repitiendo las palabras de Débora, «y que al final cada uno vuelve a su lugar». La comprensión iluminó el rostro de Miguel, seguida de una expresión de frustración. «¿Ella te dijo eso?» «Típico de Débora. ¿Está equivocada?» Fe desafió Carolina, sintiendo la emoción contenida durante semanas finalmente desbordarse. «Mírelo a usted, Miguel. CEO de una de las mayores empresas de inversiones del país. Heredero de un imperio, prometido de una mujer que probablemente nunca necesitó preocuparse por cómo pagar el alquiler. Prometido. ¿De qué estás hablando?» «Débora. Ella me mostró el anillo. Dijo que pronto sería la señora Torres». Miguel soltó una risa sin humor. «Débora y yo terminamos hace casi 1 año. Ella apareció aquí porque se enteró de mi accidente y pensó que podría usar eso como excusa para una reconciliación». Él negó con la cabeza. «El anillo es antiguo». Ella nunca lo devolvió aparentemente. Carolina sintió que su rostro ardía de vergüenza. Yo no sabía». Claramente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «De todos modos», continuó Carolina, intentando recuperar la compostura, «lo que ella dijo sobre mundos diferentes no deja de ser verdad». «¿Realmente crees eso? ¿Que las personas deben permanecer confinadas a los mundos donde nacieron?» «No es cuestión de creer, es como son las cosas». Miguel se levantó rodeando la mesa para quedar frente a ella. «¿Sabes por qué terminé con Débora? Porque ella se negaba a ver más allá de las apariencias. Para ella, el valor humano está directamente ligado a la cuenta bancaria, al apellido, a la dirección. Es una visión del mundo que yo rechazo completamente». Carolina no supo qué responder. «En los últimos 3 meses, te vi transformar cada obstáculo en oportunidad de crecimiento», continuó él. «Vi tu inteligencia, tu ética de trabajo, tu compasión genuina. Conquistaste el respeto de todos en esta oficina, no por mi apoyo, sino por tu propio mérito». Se acercó un paso más. «Y si quieres saber la verdad, Carolina, me sentí devastado cuando empezaste a tratarme como un jefe más. Extrañaba tu sonrisa, nuestras conversaciones, la forma en que te preocupas por los detalles que nadie más nota». El corazón de Carolina se disparó. Abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Fue en ese momento cuando sintió la primera contracción, lo suficientemente fuerte como para hacerla apoyarse en la mesa. «Carolina, Joe, creo que son solo contracciones de Braxton Hicks», dijo ella.
intentando normalizar la respiración. La médica dijo que son normales en esta etapa, pero su expresión de dolor contradijo sus palabras. Miguel la ayudó a sentarse. «Voy a llamar a un médico». «No seas tonto, todavía faltan casi 4 semanas para...» Una segunda contracción, más intensa que la primera, la interrumpió. Esta vez, Carolina no pudo contener un gemido de dolor. Instintivamente agarró la mano de Miguel apretándola con fuerza. «Respira», le indicó él, sorprendentemente tranquilo. «Despacio». La contracción pasó. Carolina miró hacia abajo y vio un pequeño charco formándose en el suelo. «Mi bolsa. Creo que se rompió». Miguel no dudó. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Beatriz, necesito que canceles todos mis compromisos para hoy. Carolina ha entrado en trabajo de parto». Luego llamó a Pablo, el chofer. «Prepara el coche, vamos al hospital. Y llama al ascensor de servicio, será más rápido». Carolina intentó protestar. «Miguel, tienes la reunión con los inversores. Es el contrato más importante del año». «Que se condenen los inversores», respondió él, ayudándola a levantarse. «Algunas cosas son más importantes que los negocios». Mientras esperaban el ascensor, otra contracción hizo que Carolina se doblara de dolor. «Creo que ella tiene prisa», dijo intentando sonreír a pesar de la incomodidad. «Como la madre», respondió Miguel con una sonrisa gentil, siempre haciendo todo a su propio tiempo. En el coche, las contracciones se intensificaron, volviéndose más frecuentes. Miguel sostenía la mano de Carolina, guiándola para respirar manteniéndola consciente y enfocada. «Ya casi llegamos», aseguró. «Lo estás haciendo muy bien». Carolina asintió, incapaz de hablar durante otra contracción. En su mente, pensamientos confusos se mezclaban con el dolor físico. ¿Por qué Miguel estaba haciendo todo aquello? ¿Por qué había abandonado una reunión tan importante? ¿Y por qué? Incluso en medio del trabajo de parto, no podía dejar de notar cómo la mano de él encajaba perfectamente en la suya. Cuando llegaron al hospital, el equipo médico ya los esperaba, alertado por una llamada de Beatriz. Carolina fue inmediatamente trasladada a la sala de partos, mientras Miguel se encargaba del papeleo. «¿Usted es el padre?», le preguntó la enfermera. Antes de que él pudiera responder, Carolina le apretó la mano. Él es mi persona». Miguel sonrió comprendiendo el significado de aquellas palabras sencillas. «Sí», confirmó. «Soy su persona». Capítulo 5. Un nuevo comienzo. El trabajo de parto duró 9 horas. 9 horas de dolor, miedo, esperanza y expectativa. Durante todo ese tiempo, Miguel no se separó de Carolina. Le tomó la mano, le secó el sudor, le susurró palabras de aliento al oído. «Tú puedes», le repetía él. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Cuando el llanto de Luisa finalmente resonó por la sala, Carolina sintió una ola de emoción tan intensa que apenas podía respirar. La enfermera le puso el pequeño bulto rosado en sus brazos. «Es perfecta», susurró Carolina, observando maravillada el rostrito rojo y arrugado de su hija. A su lado, Miguel las miraba a ambas con una expresión de admiración indisfrazable. «Bienvenida al mundo». «Luisa», dijo él, tocando suavemente la manita minúscula de la recién nacida. El bebé reaccionó, agarrando su dedo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. «Le gustaste», sonrió Carolina, exhausta pero radiante. «El sentimiento es mutuo». Después de los procedimientos médicos de rutina, Carolina fue trasladada a una habitación privada. La suite hospitalaria más parecía una habitación de hotel de lujo, con mobiliario elegante, vista panorámica de la ciudad e incluso un pequeño frigobar abastecido. «Esto debe costar una fortuna», comentó ella cuando quedaron a solas. «No te preocupes por eso», respondió Miguel. «Tu seguro médico lo cubre todo». Carolina sabía que no era verdad. Ni siquiera el plan premium que Miguel había provisto cubriría una suite de ese nivel. Pero estaba demasiado cansada para discutir. «Deberías ir a casa a descansar», dijo, notando las profundas ojeras en el rostro de él. «Ya es casi medianoche. Estoy bien aquí», respondió simplemente. Carolina se quedó dormida poco después, vencida por el cansancio. Cuando despertó horas más tarde, Miguel aún estaba allí, dormido incómodamente en un sillón al lado de la cama.
Había algo profundamente conmovedor en la imagen de aquel hombre poderoso, habituado al confort y al lujo, durmiendo en una posición incómoda solo para estar cerca de ella y de Luisa. El día amaneció con una luz dorada que inundó la habitación. Carolina amamantaba a Luisa cuando Miguel despertó. «Buenos días», dijo él, pareciendo momentáneamente desorientado. «¿Cómo están ustedes?» «Bien», respondió Carolina, sonriendo. «Es una gran bebé». Apenas lloró durante la noche. Miguel se acercó, observando la escena con una expresión que Carolina no pudo descifrar. «Debiste haberme despertado cuando lloró». «¿Para qué? No podrías amamantarla». Él rió y el sonido trajo una familiaridad reconfortante. «Justo, pero podría haber ayudado de alguna forma. Ya has hecho mucho, Miguel, más de lo que yo jamás podría esperar». Una enfermera entró para verificar los signos vitales de Carolina y de Luisa, interrumpiendo el momento. «Todo está excelente», anunció la profesional. «Si continúa así, tendrán el alta mañana». Cuando quedaron solos de nuevo, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Carolina temía romper aquella paz, pero sabía que necesitaban conversar. «Miguel», comenzó hesitante, «sobre ayer, sobre lo que dijiste antes de que empezaran las contracciones». Él la miró directamente a los ojos. «Cada palabra fue verdad, Carolina. Pero entiendo si no sientes lo mismo. Entiendo si soy solo tu jefe para ti». «No es eso», respondió ella, sintiendo el corazón acelerarse. «Es que todo esto parece tan improbable. Tú eres Miguel Torres. Yo soy solo. Si dices solo una limpiadora, me voy a enojar de verdad», interrumpió él con firmeza. «Tú no eres solo nada, Carolina. Eres una de las personas más extraordinarias que he conocido». Luisa terminó de mamar y Carolina la acomodó contra su hombro para que eructara. El gesto natural y maternal hizo sonreír a Miguel. «Serás una madre increíble», comentó. «Espero que sí», respondió ella, sintiendo súbitamente el peso de la responsabilidad. «Quiero darle todo lo que nunca tuve, y lo harás. No tengo dudas». Cuando Luisa se durmió de nuevo, Carolina la colocó cuidadosamente en la cuna al lado de la cama. Se volvió entonces hacia Miguel, sintiendo que necesitaba ser completamente honesta. «Tengo miedo», admitió. «¿De qué?» «De no estar a la altura. De que te canses de mí cuando te des cuenta de lo diferentes que somos. De que Luisa crezca y se dé cuenta de que su madre no pertenece a este mundo». Miguel le tomó las manos entre las suyas. «Carolina, escucha. No quiero que pertenezcas a mi mundo. De hecho, tampoco quiero pertenecer a él». Él sonrió. «Lo que quiero es construir algo nuevo contigo. Un lugar donde lo que importa no es de dónde venimos, sino quiénes elegimos ser». «Eso suena bonito, pero ¿crees que es idealismo ingenuo?», completó él. «Quizás lo sea, pero no estoy sugiriendo ignorar la realidad. Sé que existen diferencias entre nosotros, experiencias, referencias, oportunidades, pero esas diferencias pueden enriquecernos en lugar de separarnos». Carolina miró a su hija dormida, pensando en el mundo que quería para ella. «¿Realmente crees que es posible? Creo que vale la pena intentarlo». En ese momento, con el sol de la mañana bañando la habitación y Luisa respirando suavemente en su cuna, Carolina se permitió creer también. Los días siguientes fueron de adaptación. Carolina y Luisa recibieron el alta, y Miguel insistió en llevarlas a casa personalmente. Al llegar al apartamento de Carolina, él pareció momentáneamente sorprendido por la simplicidad del lugar, pero no hizo ningún comentario. Al contrario, elogió la organización y el buen gusto en la decoración de la habitación del bebé. «¿Hiciste todo esto sola?», preguntó observando los detalles. Las cortinas a juego con la sábana de la cuna, la cómoda recién pintada, el móvil artesanal. «Sí, no tenía mucho dinero, así que tuve que ser creativa». «Es perfecto», dijo él con admiración genuina. «Luisa tiene suerte de tenerte como madre». Durante las semanas siguientes, Miguel las visitaba diariamente. Traía pequeños regalos, no objetos caros, sino cosas prácticas y necesarias: pañales, productos de higiene para el bebé, comida preparada para Carolina. Él parecía entender instintivamente que una ayuda excesiva podría herir el orgullo de ella, así que ofrecía apoyo de maneras sutiles y respetuosas. Cierta noche, cuando Luisa cumplió un mes,
Miguel apareció con un pequeño pastel y una única vela. Para celebrar el primer mes de la princesa, explicó. Se sentaron a la mesa de la pequeña cocina, comiendo pastel y conversando sobre los pequeños progresos de Luisa. Cómo parecía reconocer la voz de su madre, cómo sus ojos seguían los movimientos, cómo su llanto tenía diferentes entonaciones dependiendo de lo que quería. Es increíble cómo cambia cada día, comentó Miguel observando a la bebé que dormía tranquilamente en el cochecito al lado de la mesa. Es asombroso, confesó Carolina. Tan rápido. Un silencio cómodo se estableció entre ellos, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se sienten verdaderamente a gusto una con la otra. He estado pensando mucho en las últimas semanas, dijo Miguel finalmente. Sobre nosotros. Carolina sintió el corazón acelerar. Y llegué a algunas conclusiones, continuó él. La primera es que nunca me sentí tan bien como me siento cuando estoy con ustedes dos. La segunda es que no quiero seguir fingiendo que esto es solo una amistad. Extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la de ella. Carolina, sé que puede parecer demasiado rápido, que quizás necesites más tiempo, y respetaré eso completamente. Pero quiero que sepas que estoy enamorado de ti, y me gustaría construir algo juntos, algo real. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado y expectativa. Carolina miró sus manos unidas, a su hija dormida, al hombre frente a ella que había transformado su vida de maneras inimaginables. Tengo miedo, admitió con voz baja, miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Que soy solo. No, interrumpió él gentilmente. No hagas eso con nosotros, Carolina. No permitas que las inseguridades definan lo que podemos ser. Ella respiró hondo, sintiendo que las lágrimas se formaban. También estoy enamorada de ti, confesó finalmente. Creo que lo estoy desde aquel primer día, cuando me llamaste tu ángel de la guarda de la lluvia. Pero tengo tanto miedo. El miedo es natural, dijo él, apretando su mano con más firmeza. Significa que esto es importante. ¿Qué importa? En ese momento, como si sintiera la intensidad de la conversación, Luisa se despertó, no llorando, sino haciendo pequeños ruidos de contento. Carolina la tomó en brazos y Miguel se acercó, envolviendo a las dos en un abrazo gentil. «Podemos ir despacio», sugirió él. «Un paso a la vez. Lo que importa es que estemos juntos». Carolina asintió, apoyando la cabeza en el pecho de él, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. Por primera vez desde que podía recordar, se permitió creer que merecía ser feliz, que merecía ser amada no a pesar de quién era, sino por eso. La verdadera prueba llegó 2 semanas después, cuando Miguel sugirió que conocieran a la familia el uno del otro. «Mi madre está loca por conocer a Luisa», explicó Carolina. «Ella nunca salió de Oaxaca, pero creo que podría venir de visita. O podríamos ir nosotros allá», sugirió Miguel, sorprendiéndola. «Yo nunca he estado en el sureste. Sería una buena oportunidad». Carolina abrió los ojos. «¿Quieres ir a Oaxaca de Juárez? ¿Conocer a mi familia? Claro. ¿Por qué no?» Ella no supo qué responder inmediatamente. La idea de Miguel en Oaxaca de Juárez, conociendo a su sencilla familia, visitando el humilde barrio donde ella había crecido, parecía tan improbable como un unicornio en el paseo de la Reforma. «Mi familia es muy sencilla, Miguel. Mi madre nunca terminó la escuela primaria. Mi padrastro trabaja como guardia de seguridad. Su casa es pequeña, el barrio es...» «Carolina», interrumpió él con una sonrisa gentil, «estoy interesado en conocer a las personas que te hicieron ser quien eres, no en evaluar sus condiciones materiales». Ella aún dudó, pero la sinceridad en su mirada la convenció. «Está bien. Podemos ir en el próximo feriado». Fue el turno de Miguel de sugerir que conocieran a su familia. «Mi madre está dando una cena el domingo. Me gustaría que tú y Luisa vinieran conmigo». Carolina sintió un frío en el estómago. ¿Su madre? «Miguel, no sé si estoy lista para eso». «¿Por qué?» «Ella ya sabe de nosotros. Está ansiosa por conocerte». «¿Y qué exactamente le contaste a ella? ¿Que estás saliendo con una ex limpiadora embarazada de otro hombre?» Miguel frunció el ceño, visiblemente molesto por la forma en que ella se describía. «Le conté que estoy enamorado de una mujer extraordinaria».
que recientemente me dio la oportunidad de ser parte de su vida y de su hija recién nacida. Carolina sintió que su rostro ardía de vergüenza por su propia inseguridad. Disculpa, yo solo. Tengo miedo de su reacción. ¿Y si ella es como Débora? Si cree que no soy adecuada para ti. Mi madre no es perfecta, pero no es snob como Débora. Ella quiere verme feliz, Carolina. Y yo nunca fui tan feliz como lo soy contigo y Luisa. El domingo llegó demasiado rápido. Carolina pasó horas eligiendo qué ponerse, optando finalmente por un vestido sencillo, pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Para Luisa, eligió un mameluco de encaje delicado regalo de Miguel. La mansión de la familia Torres estaba en el exclusivo barrio de Polanco. Cuando el coche se detuvo ante el imponente portón, Carolina sintió el estómago revuelto. «Estoy nerviosa», admitió. Miguel le tomó la mano. «No necesitas. Entraremos juntos. ¿Cómo hacemos con todo?» La casa era exactamente como Carolina imaginaba. Enorme, elegante, decorada con piezas de arte y muebles antiguos que parecían costar más que todo lo que ella había poseído en su vida. Una empleada uniformada los recibió y los condujo hasta la sala de estar, donde Elena Torres los aguardaba. Elena era una mujer de 60 años que llevaba bien la edad. Alta, elegante, con los mismos ojos castaños penetrantes de su hijo. Se levantó cuando entraron en la sala. Finalmente, dijo con una sonrisa cálida, «Miguel ha hablado tanto de ustedes que ya estaba impaciente». Para sorpresa de Carolina, Elena la abrazó con genuino afecto. «Y esta debe ser la pequeña Luisa», continuó mirando con adoración al bebé en los brazos de Carolina. «¿Puedo cargarla?» Carolina le entregó a su hija con cuidado, observando maravillada cómo la matriarca de los Torres se derretía completamente ante el bebé. «Tiene tus ojos», comentó Elena, «y el mentón decidido también». La cena transcurrió en una atmósfera sorprendentemente relajada. Elena era una excelente anfitriona, haciendo preguntas sobre la vida de Carolina sin jamás sonar invasiva o condescendiente. Miguel observaba a las dos interactuando con visible contento. «Miguel me contó cómo se conocieron», dijo Elena mientras saboreaban el postre. «Debo decir que quedé muy impresionada con tu valentía, Carolina». «No fue valentía», respondió ella humildemente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No, no lo habría hecho», contradijo Elena. «Créeme, conozco bien el mundo en que vivimos. La mayoría de la gente habría mirado hacia otro lado, especialmente considerando tu situación en aquel entonces». Hizo una pausa, mirando directamente a Carolina. «¿Sabes? Cuando Miguel me dijo que se estaba involucrando con alguien, me preocupé. Desde Débora él ha sido tan cauteloso. Pero ahora viéndolos juntos, entiendo por qué eres diferente. Tú lo ves como él realmente es, no como el CEO de Torres Inversiones». Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquellas palabras tocaron exactamente el núcleo de sus miedos. «Yo temía que usted me encontrara inadecuada para él». Elena sonrió, con una expresión de entendimiento. «Querida, pasé mi vida entera viendo a personas acercarse a mi familia por interés. Desarrollamos un sexto sentido para eso. Tú eres lo opuesto a eso. De hecho, me atrevo a decir que te resististe a los sentimientos por mi hijo exactamente por quién es él, no a pesar de ello». Miguel le tomó la mano a Carolina sobre la mesa. «Te dije que le ibas a gustar». Al final de la noche, cuando estaban por salir, Elena tomó a Carolina del brazo, apartándose un poco de Miguel que cargaba a Luisa dormida. «Carolina, quiero que sepas una cosa. Miguel ha cambiado desde que te conoció. Siempre fue un buen hombre, pero ahora hay una luz en él que no veía desde que era niño. Tú y Luisa son la familia que él siempre quiso». Carolina sintió que las lágrimas volvían. «Gracias. Doña Elena, esto significa mucho para mí». La matriarca sonrió, con un brillo travieso en la mirada. «¿Y cuándo van a oficializar esto? Estoy ansiosa por organizar una fiesta de bodas». Carolina abrió los ojos, sin saber qué responder. ¿Boda? Llevaban juntos menos de 2 meses. Era demasiado pronto para pensar en eso, ¿no? En el coche, volviendo a casa, Miguel notó su silencio. «¿Está todo bien? ¿Mi madre dijo algo que te incomodó?»
Carolina dudó, pero decidió ser honesta. Ella preguntó cuándo nos vamos a casar. Miguel casi se ahoga, típico de ella, siempre apurando las cosas. Él le lanzó una mirada de disculpa. «Espero que esto no te haya incomodado». «Un poco», admitió Carolina. «Es que es demasiado pronto para pensar en eso, ¿no?» Miguel se quedó en silencio por unos instantes. «Depende», dijo finalmente. «Si me preguntaras si quiero pasar el resto de mi vida contigo y Luisa, la respuesta sería un sí, sin dudarlo. Pero entiendo que necesitamos tiempo para construir nuestra relación, para estar seguros». Carolina asintió, sintiendo una ola de alivio y, sorprendentemente, un toque de decepción. «El tiempo es bueno», concordó. «Necesitamos conocernos mejor el uno al otro». Miguel sonrió tomándole la mano. «Tenemos todo el tiempo del mundo, Carolina. No me voy a ningún lado». Aquella noche, acostada en su cama con Luisa dormida en la cuna al lado, Carolina se permitió imaginar un futuro con Miguel. Un futuro donde las diferencias sociales no importaban, donde podían construir algo nuevo juntos, donde Luisa crecería rodeada de amor y oportunidades. «Quizás sea posible», susurró para sí misma, antes de dormirse. Capítulo 6. Construyendo puentes. Los meses siguientes trajeron una rutina que Carolina jamás había imaginado para su vida. Con Luisa cumpliendo 6 meses, ella decidió volver al trabajo, no más como asistente personal de Miguel, sino asumiendo una nueva posición en el Departamento de Responsabilidad Social de Torres Inversiones. «No quiero que piensen que conseguí el cargo por nuestra relación», le había dicho a Miguel cuando él sugirió su regreso. «Nadie que conoce tu trabajo pensaría eso», respondió él. «Pero entiendo tu preocupación. Por eso sugerí el departamento de RS. Es un área en la que ya demostraste interés y talento natural». De hecho, Carolina siempre se había interesado por los proyectos sociales de la empresa. Durante su periodo como asistente de Miguel, frecuentemente sugería mejoras y nuevas iniciativas que sorprendían por su profundidad y sensibilidad. «Tengo una condición», dijo Miguel. «Quiero que retomes tus estudios. La empresa puede ofrecer una beca integral en la universidad que elijas». Carolina dudó. La idea de cursar una carrera universitaria, un sueño que había abandonado cuando descubrió el embarazo, parecía simultáneamente maravillosa e intimidante. «No sé si podría conciliar trabajo. Luisa y estudios lo haremos funcionar», aseguró Miguel. «Contrataremos una niñera de confianza para los horarios de clase. Y puedes empezar con solo algunas asignaturas por semestre». Así, a los 33 años, Carolina Suárez se convirtió en universitaria, cursando trabajo social en una de las mejores universidades de la Ciudad de México. Las primeras semanas fueron desafiantes. Sentirse la alumna más mayor de la clase, enfrentar textos académicos después de años lejos de los estudios, equilibrar las responsabilidades. Pero su determinación, característica que Miguel tanto admiraba, prevaleció. En casa otro tipo de desafío se presentaba. Después de 6 meses de relación, Miguel había sugerido que vivieran juntos. «No tiene que ser en mi casa, si lo prefieres», explicó. «Podemos buscar un lugar nuevo que sea nuestro». Carolina se sorprendió considerando seriamente la idea. Ya pasaban prácticamente todo el tiempo libre juntos. Miguel adoraba a Luisa, y la niña, ahora balbuceando sus primeras palabras, se iluminaba cuando él llegaba. «Vamos a ver algunos lugares entonces», acordó finalmente. Para sorpresa de Carolina, Miguel no sugirió mansiones o áticos de lujo. En cambio, visitaron casas cómodas, pero no ostentosas, en barrios tranquilos. «Pensé que te gustaría seguir en Polanco, cerca de tu madre», comentó Carolina, después de visitar una casa especialmente acogedora en la Condesa. «Prefiero un lugar donde podamos echar raíces como familia», respondió él. «Algo que sea verdaderamente nuestro, no una extensión de mi vida anterior». La casa en la Condesa se convirtió en su hogar, espaciosa lo suficiente para ser cómoda, pero no tan grande que perdiera la intimidad. Miguel insistió en que Carolina participara activamente en la decoración, queriendo que cada habitación reflejara la personalidad de ambos. «Esta es tu casa también», enfatizó. «Quiero que te sientas completamente a gusto aquí». Para su sorpresa,
Miguel se reveló como un hombre de gustos sencillos cuando se trataba de vida doméstica. Prefería comidas caseras a restaurantes caros, noches tranquilas viendo películas a fiestas sofisticadas, momentos de calidad en familia a compromisos sociales exhaustivos. ¿No extrañas tu vida antes de nosotros?, se preguntó Carolina cierta noche, mientras observaban a Luisa jugar en la alfombra de la sala. «¿Qué vida?», rió él. «Trabajaba 16 horas al día, dormía mal, comía peor, y mis únicas relaciones significativas eran con hojas de cálculo y contratos». La atrajo hacia él, besando suavemente su frente. «Antes de ti, Luisa, yo tenía una existencia, no una vida. En el trabajo, Carolina sorprendió a todos con su capacidad para idealizar e implementar proyectos sociales innovadores. Su primer gran éxito fue un programa de capacitación profesional para madres solteras de comunidades donde Torres Inversiones tenía emprendimientos. Estas mujeres no necesitan solo un empleo, explicó en una presentación para la dirección. Necesitan oportunidades reales de crecimiento, y para eso necesitan apoyo con sus hijos, flexibilidad de horarios y un camino claro de desarrollo profesional. El proyecto fue aprobado por unanimidad y Carolina asumió su coordinación. En pocos meses, decenas de mujeres habían pasado por el programa, muchas siendo contratadas por la propia Torres o por empresas asociadas. «Estás transformando vidas», comentó Beatriz, que se había convertido en una gran amiga de Carolina. «Es inspirador ver cómo usas tu propia experiencia para crear oportunidades para otras mujeres». En casa, la dinámica familiar se establecía con sorprendente naturalidad. Miguel adoraba participar activamente en la crianza de Luisa. Le leía historias todas las noches, la llevaba a pasear los fines de semana, celebraba cada pequeña conquista como si fuera un hito histórico. «Dijo papá hoy», anunció cierta noche entrando en la habitación con los ojos brillantes de emoción. Estábamos jugando y ella me señaló y dijo, «Papá». Carolina sonrió, sintiendo el corazón desbordante de amor por aquel hombre que había asumido a una hija que no era biológicamente suya con tanta devoción. «Ella sabe quién eres», respondió suavemente. «Eres su padre en todos los sentidos que importan». Cuando Luisa cumplió 1 año, organizaron una pequeña fiesta en el jardín de la casa. Nada extravagante, solo familiares cercanos y algunos amigos. Doña Josefa, madre de Carolina, se había mudado a la Ciudad de México por insistencia de la pareja y ahora vivía en un cómodo apartamento cerca de su casa. «Nunca pensé que vería a mi hija y a mi nieta tan felices», comentó la señora observando a Carolina, Miguel y Luisa posando para fotos juntos. «Dios escribe recto con líneas torcidas, ¿no es así?». Durante la fiesta, Miguel llamó la atención de todos, pidiendo un momento para un anuncio importante. «Como saben, este es un día muy especial. Nuestra princesa Luisa cumple su primer año de vida». Miró con adoración a la niña en los brazos de Carolina. «Pero quiero aprovechar esta celebración para compartir otra noticia importante». Se acercó a Carolina, tomándole las manos entre las suyas. «El último año fue el más feliz de mi vida, gracias a ti y a Luisa. Ustedes me enseñaron el significado real de familia, de amor incondicional, de verdadera asociación». Carolina sintió el corazón acelerarse, mientras Miguel sacaba una pequeña caja del bolsillo. «Carolina Suárez, me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir juntos una vida basada no en quiénes fuimos o de dónde venimos, sino en quienes elegimos ser cada día». Las lágrimas empañaron la visión de Carolina mientras miraba el anillo simple pero elegante dentro de la cajita. No era una joya ostentosa como la de Débora, sino algo que reflejaba perfectamente la relación de ellos, auténtica, sin pretensiones, genuinamente hermosa. «Sí», respondió, con la voz embargada por la emoción. «Sí, quiero construir esa vida contigo». Los aplausos y felicitaciones llenaron el jardín. Helena Torres fue la primera en abrazarlos, con lágrimas en los ojos. «Bienvenida oficialmente a la familia, querida», dijo, apretando a Carolina en sus brazos. «Aunque para mí ya eres una hija desde hace mucho tiempo». Aquella noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Luisa estuviera finalmente dormida,
Carolina y Miguel se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas. He estado pensando mucho en las últimas semanas, dijo él, rompiendo el silencio cómodo, sobre el proyecto de madres solteras que coordinas. ¿Qué tiene? ¿Y si lo expandiéramos? No solo capacitación profesional, sino un centro comunitario completo, con guardería gratuita, apoyo educativo, asistencia legal, atención psicológica. Carolina se enderezó en la silla, súbitamente alerta. Eso sería increíble, pero demandaría una inversión considerable. Estoy dispuesto a hacer esa inversión personalmente, no solo como parte de la responsabilidad social de la empresa. ¿Por qué?, preguntó Carolina, curiosa con el súbito entusiasmo de él. Miguel sonrió, tomándole las manos entre las suyas. Porque quiero que otras mujeres tengan la oportunidad que tú tuviste. No de conocer a alguien como yo, añadió rápidamente, sino de tener el apoyo necesario para realizar su potencial, de no tener que elegir entre trabajar y cuidar a sus hijos, de tener oportunidades reales. Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. Esto significaría mucho para tantas mujeres. Podríamos bautizarlo con el nombre de Luisa, sugirió Miguel. Centro Comunitario Luisa Suárez. Luisa Suárez Torres, corrigió Carolina con una sonrisa emocionada. Al final tú eres su padre ahora, en todos los sentidos que importan. La idea del centro comunitario rápidamente tomó forma. Miguel adquirió un terreno extenso en Iztapalapa, el barrio donde Carolina había vivido, y contrató a un equipo de arquitectos sociales para desarrollar el proyecto. Quiero que sea un espacio acogedor, orientó Carolina en las reuniones de planificación. Nada que parezca institucional o frío. Las personas necesitan sentirse en casa allí. El proyecto ganó notoriedad en los medios. Periódicos y revistas querían entrevistar a la pareja sobre la iniciativa. Al principio, Carolina dudó, incómoda con la exposición. No quiero que parezca autopromoción, explicó a Miguel. Entiendo tu preocupación, respondió él, pero piensa en el impacto positivo que tu historia puede tener. Una mujer que comenzó como limpiadora y ahora lidera uno de los mayores proyectos sociales del país. Esto puede inspirar a otras personas a creer en sí mismas, a no rendirse. Reacio, Carolina accedió a conceder algunas entrevistas seleccionadas. Para su sorpresa, los periodistas parecían genuinamente interesados no solo en su historia con Miguel, sino principalmente en el trabajo social que estaba desarrollando. Te has convertido en un símbolo de esperanza para muchas mujeres, comentó una reportera durante una entrevista. Carolina se sonrojó, incómoda con la etiqueta. No me veo como un símbolo, solo como alguien que tuvo una oportunidad y ahora quiere crear oportunidades para otras personas. A medida que el centro comunitario tomaba forma, Carolina se involucraba cada vez más profundamente en el proyecto. Pasaba horas discutiendo cada detalle, desde la disposición de los espacios hasta los programas que se ofrecerían. Miguel admiraba su dedicación, incluso cuando eso significaba noches de trabajo hasta tarde y fines de semana ocupados. «Podrías delegar más», sugirió cierta vez, preocupado al verla exhausta después de un largo día. «Contratar más personas para el equipo». «Quiero estar involucrada personalmente», explicó ella. «Estas mujeres confían en mí porque saben que estuve en su lugar. No quiero perder esa conexión». Paralelamente al desarrollo del centro comunitario, Carolina continuaba sus estudios universitarios. El curso de trabajo social se había revelado como una pasión verdadera, y ella sorprendía a profesores y colegas con su capacidad de conectar teoría y práctica. «Tienes un don natural para esto», comentó su orientadora después de una presentación particularmente exitosa. «Tu experiencia personal combinada con el conocimiento académico crea una perspectiva única y valiosa». En casa, la dinámica familiar continuaba floreciendo. Luisa, ahora una parlanchina de casi 2 años, encantaba a todos con su personalidad vivaz y curiosa. La niña demostraba especial fascinación por los libros, pasando horas hojeando sus historias favoritas, incluso sin saber leer. «Será una intelectual, como la madre», comentó Miguel orgullosamente, observando a su hija concentrada en su mundito de historias. «O una empresaria visionaria,
Como el padre, replicó Carolina, sonriendo. Los preparativos para la boda avanzaban lentamente. Ambos acordaron algo íntimo, solo con familiares y amigos cercanos. Elena Torres, inicialmente decepcionada con la idea de una ceremonia sencilla, acabó respetando la decisión de la pareja. Lo importante es que ustedes estén felices, concedió. Pero al menos déjenme ayudar con el vestido, Carolina. Una tarde, mientras visitaban las obras ya avanzadas del centro comunitario, Miguel sorprendió a Carolina con una sugerencia inesperada. ¿Y si nos casáramos aquí? ¿Aquí?, repitió ella confusa. ¿En el centro comunitario? Sí, en la inauguración. Sería una manera de simbolizar lo que creemos, que el amor y el servicio caminan juntos, que construimos nuestra unión mientras construimos un espacio para ayudar a otras personas. Carolina miró alrededor, a las paredes aún inacabadas, imaginando el espacio transformado para el gran día. Había algo profundamente significativo en la idea de iniciar oficialmente su vida de casada, en el mismo lugar donde tantas otras mujeres iniciarían sus jornadas de transformación. Me parece una idea perfecta, respondió con los ojos brillantes. Absolutamente perfecta. En las semanas siguientes, los preparativos tanto para la inauguración como para la boda se intensificaron. Carolina dividía su tiempo entre supervisar los últimos detalles del centro, preparar la ceremonia, estudiar para los exámenes finales del semestre y, por supuesto, cuidar de Luisa. «Estás haciendo demasiado», se preocupaba Miguel, viéndola dormida sobre los libros tarde por la noche. «Necesitamos reducir algo de tu carga». «Estoy bien», insistía ella, «solo cansada pero feliz. Todo esto vale la pena». La fecha de la inauguración se acercaba rápidamente. Lo que antes era solo una idea, se había transformado en un impresionante complejo de 3 edificios interconectados, con espacios verdes, parque infantil, aulas, consultorios y una guardería modelo. Una semana antes de la gran inauguración, Carolina recibió una llamada inesperada. «Señora Suárez, aquí de la portería del edificio Reforma 222, en el Paseo de la Reforma. Tenemos a un señor llamado Marcelo Santos, queriendo hablar con usted». Carolina sintió un escalofrío en la espalda al escuchar el nombre de su antiguo supervisor, el hombre que la había despedido aquel día fatídico bajo la lluvia. «¿Dijo que desea?» «Solo que es urgente y personal». Carolina dudó. No guardaba rencor a Marcelo. De hecho, si no hubiera sido despedida, quizás nunca se habría acercado a Miguel de esa forma. Pero tampoco tenía particular interés en revivir aquel capítulo de su vida. «Diga que estaré allí en 1 hora». Cuando llegó al edificio donde había trabajado como limpiadora, Carolina experimentó una extraña sensación de déjà vu. El mismo vestíbulo, el mismo portero Alberto, quien la reconoció inmediatamente y la saludó con visible respeto. «Señora Carolina, qué bueno verla de nuevo. El señor Marcelo la está esperando en la cafetería». Ella encontró a su exsupervisor sentado en una mesa en la esquina. Parecía más viejo, más abatido de lo que recordaba. Cuando la vio, se levantó torpemente. «Carolina, gracias por venir». Ella asintió, sentándose frente a él. «¿Qué puedo hacer por usted, Marcelo?» Él parecía nervioso, revolviéndose en la silla, evitando su mirada. «Yo quería disculparme», dijo finalmente, «por la forma en que la traté aquel día. Fue injusto, inhumano». Carolina no esperaba eso. Se quedó en silencio, observando al hombre visiblemente incómodo. «Después de que me despidieron», continuó él, «tuve mucho tiempo para pensar sobre el tipo de persona que era, el tipo de jefe. No me enorgullezco de lo que vi». «¿Qué le pasó después de aquel día?», preguntó Carolina, genuinamente curiosa. «Fue difícil encontrar otro empleo», admitió. «Mi reputación. Bueno, el señor Torres dejó claro a muchas personas por qué me despidió». Carolina sintió una punzada de culpa. No le había pedido a Miguel que perjudicara la carrera de Marcelo de esa forma. «Acabé aceptando un cargo muy inferior al que tenía en una empresa más pequeña», continuó él. «Fue humillante al principio, pero quizás necesitaba esa lección». Finalmente miró directamente a Carolina. «La vi en los periódicos, el centro comunitario.
La boda. Parece que la vida dio muchas vueltas para usted. Sí, concordó ella, sin saber qué más decir. Yo quería saber si existe alguna posibilidad de trabajo en ese centro que está construyendo. No necesita ser un cargo importante, cualquier cosa. Necesito mucho un empleo estable ahora. Mi esposa está enferma, y los costos. Se detuvo, visiblemente avergonzado por estar pidiendo ayuda a la mujer que había despedido tan cruelmente. Carolina estudió al hombre frente a ella. No era el mismo Marcelo arrogante e inflexible que había conocido. La vida lo había quebrado, transformado. ¿Por qué debería confiar en usted para trabajar en un proyecto dedicado a ayudar a personas vulnerables?, preguntó directamente. Usted no demostró mucha compasión cuando estaba en posición de poder. Marcelo bajó la mirada. Tiene razón, y entendería perfectamente si se negara. Pero aprendí mi lección, Carolina, de la manera más difícil posible. Si me da una oportunidad, no la desperdiciaré. Carolina reflexionó por unos instantes. El centro comunitario era sobre segundas oportunidades, sobre transformación, sobre creer que las personas pueden cambiar. Tenemos una posición en la administración, dijo finalmente. No es un cargo de liderazgo, pero es un trabajo honesto con salario justo y beneficios que ayudarán con los gastos médicos de su esposa. El rostro de Marcelo se iluminó con esperanza. ¿Usted haría eso, después de lo que hice? Carolina sonrió levemente. No estoy haciendo esto por usted, Marcelo. Estoy haciendo esto porque creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero, añadió con firmeza, espero ver esa misma compasión reflejada en su trabajo. Cuando dejó el edificio, Carolina se sintió extrañamente ligera. El ciclo se había cerrado de alguna forma. La misma persona que había intentado destruir su vida ahora dependía de ella para reconstruir la propia. No había venganza más dulce que esa. Aquella noche le contó a Miguel sobre el encuentro con Marcelo. ¿De verdad le ofreciste un empleo?, preguntó sorprendido. ¿Después de cómo te trató? Me pareció lo correcto, respondió simplemente. El centro es sobre transformación, ¿no? Quizás él también necesite esa oportunidad. Miguel la observó con admiración. Eres realmente extraordinaria, Carolina Suárez, y es por eso que te amo tanto. La atrajo para un abrazo, besando suavemente sus labios. En pocos días seremos oficialmente una familia. Tú, yo y Luisa. No puedo esperar a ver lo que construiremos juntos en los próximos años. Carolina se acurrucó en sus brazos, sintiéndose completamente en paz. Lo mejor aún está por venir, susurró. Lo mejor aún está por venir. Capítulo 7. El gran día. La mañana de la inauguración del Centro Comunitario Luisa Suárez Torres amaneció con un cielo azul perfecto, como si hasta la naturaleza quisiera celebrar la ocasión. Carolina se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado por la expectativa. A su lado Miguel aún dormía profundamente, el rostro relajado en una expresión de serenidad. Por unos minutos, ella solo observó al hombre que, en pocas horas, se convertiría oficialmente en su esposo. Todavía parecía surrealista que aquel día finalmente hubiera llegado. Un día que marcaría no solo su unión legal con Miguel, sino también la concreción de un sueño compartido por ambos, crear un espacio que realmente pudiera transformar vidas. Con cuidado para no despertarlo, Carolina se levantó y fue a ver a Luisa. La niña, ahora con casi 2 años, dormía abrazada al pequeño conejo de peluche que Miguel le había dado meses atrás. Sus rizos oscuros enmarcaban el rostrito sereno, y Carolina sintió una ola de amor tan intensa que casi la dejó sin aliento. ¿Cómo era posible amar a alguien tanto así? Hoy es el gran día, mi princesa, susurró acariciando suavemente la cabeza de su hija. El día en que nuestro futuro realmente comienza. Bajó a la cocina y preparó café, intentando calmar la ansiedad. Había tanto que organizar, tantos detalles que verificar. Aunque habían contratado una asesoría de eventos para coordinar tanto la inauguración como la boda, Carolina sentía la necesidad de supervisar personalmente cada aspecto. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de su madre. «Buenos días, mi hija»,
saludó doña Josefa con la voz embargada de emoción. ¿Ya se despertó la novia más hermosa de la Ciudad de México? Carolina sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Buenos días, madre. Sí, me desperté hace poco. No pude dormir mucho. Natural, es el día más importante de tu vida. El segundo más importante, corrigió Carolina. El primero fue cuando Luisa nació. Tienes razón, concordó Josefa. Pero hoy es especial de una manera diferente. Hoy recoges los frutos de todas tus luchas, mi hija. De tu carácter, de tu fuerza, de tu corazón. Carolina sintió que sus ojos se humedecían. Gracias, madre, por todo, por nunca haberte rendido conmigo, por haberme apoyado cuando decidí venir a la Ciudad de México, por haber creído que yo podía ser más de lo que las circunstancias permitían. Siempre supe que eras especial, Carolina. Desde pequeña, tenías una determinación, una fuerza que no veía en otras niñas, y un corazón tan grande, siempre pensando en los demás antes que en ti misma. La conversación con su madre trajo un sentido de perspectiva que Carolina necesitaba. Recordarle de dónde venía, de la larga jornada que la trajo hasta allí. Cuando colgó el teléfono, Miguel ya había bajado, cargando a una Luisa aún soñolienta en brazos. «Buenos días», la saludó, con una sonrisa que aún hacía el corazón de Carolina saltar. «¿Listas para el gran día?» «Creo que sí», respondió sirviendo café para él. «Un poco nerviosa, pero lista». «¿Algún arrepentimiento?», preguntó él, medio en tono de broma, medio serio. «Ninguno», respondió ella sin dudar. «¿Tú?» «Solo de no haberte conocido antes». A las 10 de la mañana, el coche dejó a Carolina y Luisa en el hotel donde se prepararían para la ceremonia. Miguel iría directamente al centro comunitario, siguiendo la tradición de no ver a la novia antes de la boda. «Te veo en el altar», dijo él, besándola suavemente. O mejor dicho, en el escenario. En el hotel un pequeño ejército aguardaba. Peluquero, maquillador, asesora de eventos y, por supuesto, Elena Torres y doña Josefa, ambas ansiosas por ayudar en los preparativos. «Traje algo para ti», dijo Elena, entregando a Carolina una pequeña caja azul. Algo prestado y algo azul, todo en uno. Dentro de la caja un delicado collar de zafiros. «Era de mi abuela», explicó Elena. «Ella lo usó el día de su boda, mi madre lo usó en la suya, yo lo usé en la mía. Ahora es tu turno». Carolina tocó las piedras con reverencia. «Es demasiado hermoso, doña Elena, pero ¿está segura? Es una joya de familia». «Y tú eres de la familia ahora», respondió la matriarca con firmeza. «Además, le has traído más alegría a mi hijo en los últimos 2 años de la que yo jamás lo vi sentir en toda su vida adulta. Este collar es solo un símbolo de mi gratitud». Al otro lado de la habitación, doña Josefa observaba la escena con lágrimas en los ojos. Elena la notó y se acercó a ella, tomándole las manos entre las suyas. «Josefa, usted crió a una hija extraordinaria», dijo, con genuina admiración. «Estoy honrada de tenerla en nuestra familia». Las dos mujeres, venidas de mundos tan diferentes, se abrazaron, unidas por el amor a la misma persona. Carolina observó la escena sintiendo que, de alguna forma, aquel abrazo simbolizaba todo, lo que ella y Miguel creían, que las diferencias sociales pueden ser superadas cuando hay respeto y afecto genuinos. El vestido elegido por Carolina era sorprendentemente simple, para alguien que estaba a punto de casarse con uno de los hombres más ricos de la Ciudad de México. Nada de faldas voluminosas o bordados extravagantes. Era un modelo de línea A, en seda pura, con detalles delicados de encaje, elegante sin ser ostentoso, exactamente como ella quería. «Estás deslumbrante», dijo Beatriz, que había llegado para ayudar en los preparativos. «Miguel se quedará sin palabras». Luisa, vestida con un adorable vestidito blanco con detalles, en azul, corría por la habitación, encantada con todo el movimiento. Sería la niña de las flores. Llevando los anillos junto con Pablo, el chofer que se había convertido en un amigo cercano de la familia. A las 2 de la tarde, la comitiva dejó el hotel en dirección al centro comunitario. En el camino, Carolina miraba por la ventana del coche, observando la ciudad que se había convertido en su hogar.
Recordó cómo todo había comenzado. Aquella mañana lluviosa, la difícil decisión de detenerse para ayudar a un desconocido, el despido injusto, el giro sorprendente en su vida. Parece que fue ayer, murmuró para sí misma. El centro comunitario estaba irreconocible. El equipo de decoración había transformado el espacio, aún con olor a pintura fresca, en un ambiente acogedor y elegante. Flores blancas y azules adornaban cada rincón. En el patio central, sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo, frente a un pequeño escenario donde tendría lugar tanto la ceremonia de inauguración como la boda. Carolina fue conducida a una sala preparada especialmente para ella. Desde allí, podía escuchar el creciente murmullo de los invitados llegando. Una curiosa mezcla de mundos, ejecutivos en trajes caros, familiares sencillos de Oaxaca de Juárez, periodistas invitados para cubrir la inauguración, residentes de la comunidad que serían los primeros beneficiados por el proyecto. Alguien golpeó suavemente la puerta. Era Marcelo Santos, su ex-supervisor, ahora empleado del centro comunitario. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó tímidamente. Claro, Marcelo. Él entró visiblemente nervioso. Yo solo quería agradecerle de nuevo por la oportunidad y decirle que está hermosa, que se merece toda esta felicidad. Gracias, respondió Carolina, genuinamente conmovida. ¿Cómo está su esposa? Mejor, dijo él con alivio evidente en la voz. El seguro médico que viene con el empleo ha hecho toda la diferencia. Me alegra oír eso. Un momento de silencio se estableció entre ellos, cargado de significado. «Sabe», dijo Marcelo finalmente, «el día que la despedí, nunca podría imaginar que estaría aquí, años después, trabajando para usted, asistiendo a su boda». Carolina sonrió. «La vida tiene esas sorpresas, ¿no?» «Sí las tiene. Y gracias a Dios por eso». Se despidió dejando a Carolina con sus pensamientos. Minutos después, doña Josefa entró, lista para acompañar a su hija hasta el altar. «Es hora», anunció, con una mezcla de nerviosismo y orgullo. «Todos están esperando». Carolina respiró hondo, ajustándose el collar de zafiros en su cuello, verificando una última vez el reflejo en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía tan diferente de aquella limpiadora que corría bajo la lluvia años atrás, no solo por la apariencia, sino por la mirada. Había una confianza, una serenidad que no existía antes. «Vamos», dijo, tomando el ramo de rosas blancas y azules. La música comenzó a sonar suavemente cuando Carolina y su madre aparecieron en la entrada del patio. Todos los invitados se levantaron, volviéndose para admirar a la novia. Pero Carolina solo tenía ojos para el hombre en el altar. Miguel, elegante en su traje azul marino, la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. A su lado, Luisa aguardaba impaciente, sosteniendo el pequeño cojín con los anillos, una sonrisa enorme iluminando su rostrito. El camino hasta el altar pareció simultáneamente eterno y demasiado breve. Cada paso llevaba a Carolina más cerca de su futuro, de una vida que jamás imaginó posible. Cuando llegó al lado de Miguel, él le susurró, solo para que ella oyera: «Estás más hermosa que nunca». Y no solo por el vestido. La ceremonia fue conducida por un juez de paz, amigo de mucho tiempo de la familia Torres. Después de las formalidades legales, Miguel pidió decir algunas palabras. «Carolina», comenzó él sosteniendo firmemente las manos de ella, «cuando nos conocimos, yo estaba literalmente caído. Tú podrías haber seguido adelante, como tantos otros hicieron. Tenías motivos más que suficientes para preocuparte solo por ti misma. Pero tú te detuviste. Tú ayudaste, tú te preocupaste». Hizo una pausa, visiblemente emocionado. «En aquel momento, sin saberlo, no salvaste solo mi vida física, salvaste mi humanidad. Me mostraste que la compasión y la empatía son más importantes que cualquier éxito material, que las personas importan más que las cosas, que el amor es la única herencia verdaderamente valiosa que podemos dejar». Carolina sintió las lágrimas correr libremente por su rostro, sin importarle que el maquillaje perfecto se deshiciera. «Prometo honrar tu corazón generoso todos los días de nuestra vida juntos. Prometo ser el mejor padre posible para Luisa.
y para cualquier otro hijo que podamos tener. Prometo nunca olvidar que nuestra mayor riqueza está en la manera en que nos tratamos unos a otros, no en lo que poseemos. Fue el turno de Carolina de hablar. Miguel comenzó con la voz temblorosa de emoción. Yo crecí creyendo que el mundo estaba dividido en categorías rígidas, que personas como tú y personas como yo vivíamos en universos separados, destinados a nunca realmente encontrarse o comprenderse. Ella sonrió a través de las lágrimas. Tú demostraste que estaba equivocada. Me mostraste que el carácter trasciende la clase social, que la bondad y el respeto no tienen nada que ver con las cuentas bancarias, que el amor cuando es verdadero no pide pedigrí. Ella apretó las manos de él con más fuerza. Prometo caminar a tu lado con honestidad y valentía. Prometo nunca dejar que las diferencias del pasado definan nuestro futuro. Prometo criar a nuestra familia con los valores que compartimos. Trabajo arduo, compasión genuina, respeto por todos. Luisa, impaciente con los discursos largos, se acercó y tiró del vestido de su madre. Mamá, se acabó. Tengo hambre. La sinceridad infantil rompió la tensión emocional del momento, haciendo reír a todos. Miguel tomó a su hija en brazos. Casi, princesa. Solo falta la parte más importante. Los anillos fueron intercambiados, los sí fueron dichos, y el juez finalmente los declaró marido y mujer. El beso que selló la unión fue recibido con aplausos entusiastas. Pero la ceremonia no había terminado. Como estaba planeado, siguió inmediatamente la inauguración oficial del centro comunitario Luisa Suárez Torres. Miguel, aún sosteniendo la mano de Carolina, se dirigió a los invitados. Hoy no celebramos solo nuestra unión como pareja, sino también el nacimiento de este espacio de transformación. Este centro no es solo un proyecto de responsabilidad social de Torres Inversiones, es un compromiso personal nuestro con la comunidad que nos acogió. Carolina continuó. Cada sala de este centro fue pensada para atender las necesidades reales de las familias. La guardería ofrecerá atención gratuita y de calidad para que madres y padres puedan trabajar con tranquilidad. Los cursos de capacitación profesional serán impartidos por profesionales experimentados, con metodologías actualizadas. El departamento jurídico brindará apoyo especializado en derechos de la mujer, derechos laborales y otros. Una ovación interrumpió su discurso. En los rostros de los residentes de la comunidad presentes se veía esperanza y gratitud. Este es solo el comienzo, continuó Miguel. Nuestro objetivo es replicar este modelo en otras comunidades, creando una red de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad en todo el país. Elena Torres se levantó de su lugar en la primera fila, uniéndose a la pareja en el escenario. Y para iniciar este trabajo con el pie derecho, anunció, la Fundación Torres anuncia hoy la donación de 10 millones de pesos para garantizar la sostenibilidad de este centro durante los próximos 5 años, independientemente de fluctuaciones económicas o políticas. La sorpresa en el rostro de Carolina era genuina. Miguel no había mencionado esa donación. Después de los aplausos, fue el turno de doña Josefa de subir al escenario. Con la simplicidad y la sabiduría que la caracterizaban, se dirigió a los presentes. Cuando mi hija salió de Oaxaca de Juárez para intentar la vida en la Ciudad de México, yo temía por su futuro. El mundo puede ser cruel con mujeres solas, especialmente las que vienen de familias humildes. Pero Carolina siempre tuvo algo especial, un corazón que se niega a endurecerse, incluso cuando la vida es dura. Ella miró con orgullo a su hija. Este centro es el reflejo de ese corazón, un lugar que dice, no estás solo, importas, tu sueño importa. Que Dios bendiga a cada persona que pase por estas puertas y que la historia de mi hija inspire a cada uno a creer que la vida puede cambiar cuando alguien extiende la mano. Cuando los discursos terminaron y la cinta inaugural fue cortada, los invitados fueron dirigidos al cóctel en los jardines del centro. Carolina y Miguel caminaban entre los grupos, agradeciendo la presencia de todos, cuando un periodista se acercó. Señora Torres, ¿qué la motiva a invertir tanto en proyectos sociales, especialmente dirigidos a mujeres en situación vulnerable? Carolina reflexionó por un momento antes de responder. Creo que el verdadero propósito del éxito
no es solo prosperar individualmente, sino crear oportunidades para que otros también puedan prosperar, especialmente aquellos que enfrentan más obstáculos. ¿Y usted, señor Torres? ¿Comparte esa visión? Miguel sonrió mirando a su esposa con admiración. Aprendí de Carolina que el verdadero liderazgo no está en comandar, sino en servir. Este centro no es sobre caridad o filantropía, es sobre justicia social, sobre retribuir a la comunidad, sobre reconocer que los privilegios traen responsabilidades. La reportera parecía genuinamente impresionada. Una última pregunta. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a otras personas en posiciones de poder e influencia? Carolina y Miguel intercambiaron una mirada, como si se comunicaran silenciosamente. Que el estatus social nunca será más importante que el carácter, respondió Carolina. Que la medida de nuestro valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Y que a veces una única decisión de detenerse y ayudar a alguien puede rediseñar destinos enteros. Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre el centro comunitario, Carolina y Miguel encontraron un momento de tranquilidad en medio de las celebraciones. De la mano, observaban a Luisa correr por el jardín con otros niños, su vestidito blanco ahora ligeramente manchado de hierba, sus rizos ondeando al viento. «Lo logramos», dijo Carolina, con una sensación de realización que nunca había experimentado antes. «Sí», concordó Miguel apretando su mano, «y esto es solo el comienzo». En aquel momento, bajo el cielo que se teñía de rosa y naranja, con el sonido de las risas de Luisa de fondo, Carolina se permitió creer plenamente. El amor, cuando encuentra carácter, realmente no pide pedigrí. Trabaja, cuida, aprende, distribuye. Y en el detalle que ningún currículum captura, un té servido a la hora del dolor, un gracias sincero, una mano que sostiene a la otra en la contracción, muestra que la verdadera promoción no es la del cargo, sino la de la vida entera. Una limpiadora embarazada fue despedida por llegar tarde después de ayudar a un hombre herido, y 2 años después, todo había cambiado. Cambiado porque alguien poderoso eligió reconocer la valentía de quien no tenía poder alguno. Cambiado porque su compasión, aún castigada, generó oportunidades para miles de otras personas. Cambiado porque el destino, a veces, escribe historias más hermosas de lo que cualquiera podría imaginar.